Graças a eles, graças a Deus, graças, sabe, a Janja e graças aos enfermeiros que trabalharam, às pessoas que cuidaram de mim, sabe, a Mônica. En junio de 2025, el escenario económico global tembló cuando el presidente Donald Trump anunció una medida explosiva, un arancel del 50% sobre las importaciones brasileñas de acero y productos agrícolas. La razón, según Trump, seguridad nacional. Acusó a Brasil de manipulación monetaria, agresión socialista y comercio desleal. En cuestión de horas, la medida provocó un incendio diplomático entre Washington y Brasilia que derrumbó años de relación estratégica. La respuesta de Brasil fue inmediata. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva habló a la nación en cadena nacional. Con tono firme pero sereno, calificó la acción estadounidense de chantaje imperialista y declaró que Brasil nunca más sería una colonia económica del norte. Esas palabras resonaron no solo en América Latina, sino también en todo el sur global. Los mercados reaccionaron de inmediato. La bolsa brasileña cayó un 6% y el real se depreció frente al dólar. Pero lo que siguió sorprendió a muchos. Lula no retrocedió, sino que redobló su apuesta. Convocó una sesión urgente en el Congreso, exigió medidas de represalia inmediatas y declaró: la soberanía brasileña no está en venta. Esto ya no era una simple disputa comercial, era una batalla geopolítica. Según fuentes internas, el gobierno de Lula llevaba meses preparándose para una agresión económica desde Washington. Equipos de estrategia comercial tenían listos acuerdos alternativos con China, India y Argentina para desviar flujos de comercio y reducir la dependencia de EU. El ministro de Economía, Fernando Haddad, presentó una batería de represalias aranceles sobre la soja, el maíz y los aviones estadounidenses. Además, suspendieron las importaciones de lácteos norteamericanos y aprobaron un paquete de subsidios agrícolas por $15.000 millones para proteger la producción interna. Los sectores conservadores en EU aplaudieron la medida. Fox News tituló: Trump protege a América de la izquierda brasileña. Pero en Wall Street el nerviosismo crecía. La Cámara de Comercio estadounidense advirtió sobre daños estructurales en una de las economías emergentes más prometedoras del mundo. En América Latina, la reacción fue de solidaridad. Presidentes de Bolivia, Colombia y México expresaron su apoyo a Lula. Algunos vieron en él la oportunidad de romper finalmente con la dominación económica del norte. En redes sociales, el hashtag @NoAlDólar se viralizó. Protestas en Sao Paulo, Buenos Aires y Bogotá mostraron que no era un conflicto bilateral, era una rebelión contra el neocolonialismo financiero. El mensaje era claro: una potencia del sur le decía basta al hegemón. Analistas ya hablaban de una doctrina Monroe inversa. Después de siglos de imposición desde Washington, ahora era América Latina la que tomaba la iniciativa. Lula no solo cuestionaba los aranceles, cuestionaba la relación histórica entre norte y sur. Trump, lejos de ceder, duplicó sus amenazas. Pero Lula respondió con una frase que se volvió símbolo: si defender nuestra soberanía significa perder inversiones norteamericanas, que así sea. La batalla había comenzado, y el mundo observaba. Mientras Washington se aferraba a las sanciones y advertencias, Brasil lanzó una contraofensiva con precisión estratégica. El gobierno de Lula actuó con una velocidad sorprendente para reducir su dependencia económica de Estados Unidos. Lo que parecía una reacción espontánea era en realidad la ejecución de un plan cuidadosamente preparado para garantizar la soberanía financiera del país. En menos de 72 horas, Brasil firmó nuevos acuerdos comerciales con Argentina y Chile para redirigir el flujo de bienes. Los puertos brasileños aumentaron las tarifas para los barcos estadounidenses y ofrecieron beneficios fiscales a las embarcaciones de África y Asia. Además, surgió un consorcio sudamericano para crear una red logística independiente de la influencia de Washington. El mensaje era claro: Brasil no se dejaría intimidar.
El sector agrícola vital tanto para Brasil como para EU se convirtió en el centro del contraataque. Lula lanzó el Plan Alimentar al Sur, un programa destinado a convertir a Brasil en el principal proveedor alimentario del sur global. Incluía 10.000 millones en créditos estatales, procedimientos aduaneros acelerados para socios africanos y asiáticos y transacciones en monedas locales o en yuanes, no en dólares. La medida fue audaz económicamente y explosiva políticamente. Rechazar abiertamente el dólar era desafiar directamente la supremacía financiera de EU. Pero Brasil no estaba solo. Países como Indonesia, Pakistán, Nigeria e incluso Arabia Saudita mostraron interés en establecer acuerdos similares con Brasilia. Lula fue más allá. Cerró un acuerdo de infraestructura por 20.000 millones con China para modernizar líneas ferroviarias que conectan zonas agrícolas con puertos atlánticos. La financiación corría a cargo de bancos estatales chinos fuera de la órbita del FMI y el Banco Mundial. Al mismo tiempo se iniciaron conversaciones con India y Sudáfrica para armonizar reglas comerciales y crear una zona económica del sur. Trump reaccionó como era de esperarse con furia en redes sociales. Acusó a Lula de conspirar con Pekín para destruir empleos estadounidenses y lo calificó de terrorista económico. Pero sus palabras parecían tener cada vez menos eco. En lugar de sembrar miedo, alimentaban respaldo. La aprobación de Lula superó el 68%, su nivel más alto desde que regresó al poder. En África y Asia, los medios aplaudieron su firmeza. Titulares en Kenia decían: «Brasil se hace respetar». En Egipto se hablaba del principio del fin de la dictadura del dólar. Económicamente, Brasil resistía. Gracias a la inversión china y el respaldo financiero de India y Qatar, el real se estabilizó. El Banco Central informó un aumento en las reservas internacionales, esta vez no denominadas en dólares sino en yuanes y rupias. En el plano interno, Lula proclamó la Semana Nacional de la Soberanía Económica. Invitó a los ciudadanos a comprar productos locales, apoyar a los agricultores nacionales y evitar marcas estadounidenses. En las calles de Sao Paulo y Río aparecieron murales con el lema «Nuestro destino, nuestras reglas». Brasil había pasado de la defensa al liderazgo. A pesar de su poder, EU se enfrentaba a una nueva realidad. Ya no era el único arquitecto del orden económico. Y quizás ya no era el más respetado. ¿Podía un país como Brasil desafiar al dólar? La pregunta ya no parecía descabellada. Era urgente. A principios de julio de 2025, durante la cumbre del Grupo BRICS en Ciudad del Cabo, Lula dio un paso tan osado como histórico. Propuso acelerar la creación de una moneda común para los países miembros. Ya no era una idea utópica, sino una necesidad estratégica. Brasil-Rusia, India-China y Sudáfrica unieron fuerzas para crear una alternativa directa al dólar estadounidense. «No financiaremos más nuestra propia sumisión», declaró Lula ante líderes de medio mundo. «Ha llegado el momento de que el sur global defina su propio futuro, empezando por su propio dinero». La declaración fue transmitida en vivo y causó turbulencias en los mercados globales. El dólar cayó frente a varias monedas emergentes, mientras los activos vinculados a países BRICS subieron. Moscú y Pekín respaldaron de inmediato la propuesta. India mostró cautela pero interés, y Sudáfrica propuso liderar los equipos técnicos para su implementación. Se delineó un plan audaz, una moneda digital respaldada por materias primas como oro-litio y alimentos para ser utilizada en el comercio entre miembros, sin recurrir al dólar o al SWIFT occidental. Brasil y China ya hacían transacciones en yuanes. Rusia e India aumentaban sus intercambios en monedas locales. Pero la visión iba aún más lejos. BRICS propuso crear una cámara de compensación independiente con sede en Sao Paulo. Se debatía un capital inicial de 120.000 millones, proporcionado proporcionalmente por los países miembros. También se sugería emitir bonos soberanos en esta nueva divisa y financiar megaproyectos de infraestructura sin intervención del FMI ni del Banco Mundial.
Washington reaccionó con alarma. La secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió sobre consecuencias serias para empresas que adoptaran la moneda BRICS. La Casa Blanca llamó al proyecto una amenaza para la estabilidad financiera mundial. Pero filtraciones del Departamento de Estado reconocían en privado que la influencia del dólar en América Latina y África se erosionaba rápidamente. Para Lula el dinero era solo el comienzo, era una cuestión de dignidad. Al regresar a Brasil, fue recibido como un héroe. Multitudes lo esperaban en el aeropuerto con pancartas que decían «Adiós dólar». El Banco Central de Brasil anunció pruebas de pagos digitales con Sudáfrica e Indonesia. Incluso Argentina, en plena crisis, pidió unirse como observador al sistema monetario alternativo. La prensa estadounidense comenzó a cambiar de tono. Fox News lo acusaba de comunista, pero CNN preguntaba, ¿sigue siendo el dólar intocable? El Wall Street Journal alertaba sobre una fragmentación financiera irreversible. Incluso las grandes corporaciones reaccionaban. JP Morgan exploraba nuevos canales de pago en Sudamérica. PayPal habilitó discretamente billeteras no denominadas en dólares en Brasil e India. En redes sociales brasileñas, Lula se transformó en símbolo de resistencia. Videos donde rechazaba imposiciones del FMI o respondía a Trump con ironía acumulaban millones de vistas. Jóvenes de todo el sur global compartían memes con frases como «Lula no se vende». ¿Es este el fin del dólar? Todavía no. Pero por primera vez en décadas esa posibilidad se tomaba en serio, y no por pequeños actores, sino por economías gigantes con visión propia. La rebelión no usó fusiles, sino tratados, tecnología y voluntad política. A medida que la revolución monetaria impulsada por Lula ganaba impulso, las repercusiones geopolíticas comenzaron a sentirse con fuerza en las capitales del norte global. Lo que había empezado como un conflicto comercial, ahora transformaba la arquitectura del poder mundial. Y en el centro de esa transformación estaba Brasil. China fue el primero en mostrar su respaldo total. El presidente Xi Jinping calificó a Lula como un visionario estratégico y anunció un paquete de inversión de 25.000 millones en Brasil para proyectos de energía renovable, puertos, inteligencia artificial y redes ferroviarias. La alianza se profundizaba más allá del comercio, era una asociación ideológica contra la hegemonía occidental. Rusia no se quedó atrás. Vladimir Putin declaró a Brasil como un aliado clave en la lucha contra el imperialismo moderno y ofreció cooperación en ciberseguridad, armamento defensivo y exportaciones de trigo. Moscú veía en Lula una figura que legitimaba su discurso antioccidental. India, aunque más reservada, inició conversaciones discretas sobre cooperación espacial y tecnologías cuánticas con Sao Paulo. Y Sudáfrica propuso una serie de intercambios culturales y científicos entre los miembros del BRICS, pero fue África el continente donde Lula causó más impacto. Desde Senegal hasta Etiopía, presidentes y ministros expresaron públicamente su admiración por el modelo brasileño de resistencia económica. Decenas de embajadores africanos acudieron a Brasilia para estudiar su estrategia de desvinculación del dólar. Mientras tanto, en Washington crecía la ansiedad. Donald Trump restó importancia a la ofensiva monetaria de Brasil y dijo en un mitin en Texas que ningún país serio dejaría el dólar. Pero informes filtrados del Pentágono y del Departamento de Estado hablaban de una crisis de credibilidad estadounidense y de una erosión rápida de influencia en el hemisferio sur. Incluso algunos aliados tradicionales comenzaban a cuestionarse. Francia invitó a Lula a hablar en una cumbre entre la UE y América Latina, donde fue ovacionado. En Berlín, Deutsche Bank publicó un estudio sobre la volatilidad creciente del dólar en mercados emergentes. Y en Japón se discutía abiertamente una cooperación trilateral con Brasil e India. En los círculos académicos surgió el término Doctrina Lula, una política que combina soberanía monetaria, cooperación sur-sur y la eliminación del tutelaje del FMI. Universidades como Harvard, la Sorbona
y la de Johannesburgo organizaron simposios para analizar el nuevo paradigma. Mientras tanto, el soft power estadounidense comenzaba a desmoronarse. En América Latina, ONG y universidades cancelaban convenios con instituciones estadounidenses. Becas de la USAID eran rechazadas por considerarse condicionadas, y en las calles movimientos estudiantiles pedían desdolarización cultural. Una pregunta comenzaba a tomar fuerza en los pasillos del Congreso en Washington. Si Brasil puede hacerlo, ¿quién será el próximo? Vietnam, Filipinas, Turquía, Arabia Saudita. Lo inquietante para la Casa Blanca no era solo que Brasil rompiera con el dólar, sino que otros países ya no temieran hacerlo. Mientras Lula consolidaba su liderazgo económico y diplomático en Washington, se encendían las alarmas. El establishment político, dividido entre halcones conservadores y tecnócratas pragmáticos, debatía desesperadamente cómo contener el avance brasileño. Pero cada intento de presión parecía no solo fallar, sino fortalecer aún más a Lula. Donald Trump, en una rueda de prensa, acusó al presidente brasileño de traición globalista y amenazó con retirar a Brasil del Tratado de Cooperación Militar. Sin embargo, para entonces Lula ya había fortalecido sus lazos con Rusia y China en materia de defensa. Brasil comenzaba a importar drones radares y tecnología satelital no estadounidense. En respuesta, Lula no retrocedió. Al contrario, anunció la creación del primer Foro Económico del Sur Global a celebrarse en Río de Janeiro. Más de 60 países confirmaron su asistencia, entre ellos Nigeria, Indonesia, Egipto, Argentina y Tailandia. El foro culminó con una declaración rotunda: abandonar progresivamente el dólar, fortalecer monedas locales y establecer un sistema de pagos independiente del SWIFT occidental. EU reaccionó endureciendo su retórica, pero las empresas tecnológicas norteamericanas comenzaron a moverse en otra dirección. Apple eligió São Paulo para su nuevo centro regional de desarrollo, desplazando proyectos previstos en Austin. Tesla inició negociaciones para instalar fábricas de baterías en Brasil. Google, por su parte, firmó un acuerdo con la Universidad de Campinas para desplegar infraestructura de inteligencia artificial en América del Sur. Los medios estadounidenses se polarizaron. Fox News calificó a Lula como un populista autoritario, pero The Atlantic, Bloomberg y CNN comenzaron a tratarlo como una figura geopolítica emergente. El Wall Street Journal publicó una columna con el título «Ha perdido el dólar su magia». En las calles de Brasil, el apoyo a Lula alcanzó cifras récord. Su aprobación superó el 70%, impulsada por programas sociales, estabilidad económica y un discurso nacionalista que resonaba incluso entre sus críticos. Campañas como Compre Brasileño y Adiós al dólar se convirtieron en movimientos populares. Académicos bautizaron su estrategia como el modelo Lula, una mezcla de pragmatismo económico, liderazgo internacional y ruptura con dependencias históricas. Universidades en África, Asia y Europa comenzaron a estudiarlo como un caso de éxito. Y mientras Washington perdía terreno, Lula ganaba aliados inesperados. Arabia Saudita propuso comprar petróleo brasileño en reales. Vietnam firmó un tratado de cooperación agrícola sin usar dólares. Incluso Canadá mostró interés en unirse al sistema de pagos alternativo del BRICS. En la última sesión del Congreso brasileño, Lula resumió su visión con una frase que se viralizó en todo el mundo. «Nos dijeron que sin el dólar no hay futuro. Nosotros estamos demostrando que sin dignidad no hay nación. Puede EU detener esta ola. Puede intentarlo, pero ya no es el árbitro único. El sur global ha despertado y Brasil lidera la marcha. El mundo está cambiando, y ya no hay vuelta atrás».